Sociología de la cultura. Eje central: elementos para la construcción del campo de la educación en Colombia. Elementos constitutivos de la educación desde la historia. Élites ilustradas. Colonia. Cuando llegó el pensamiento marxista en relación a la sociología de la izquierda a Latinoamérica, las instituciones educativas en Colombia que pertenecían a las élites dominantes concluyeron que las teorías sociales del pensamiento crítico eran un modelo mecánico que no aportaba elementos significativos a la educación, como lo señala Álvaro Moreno Durán. Ahora bien, la incursión de Bourdieu al contexto académico llega a Colombia en los años 60, en pleno furor de las izquierdas avivadas por los vientos revolucionarios de la isla de Cuba, y con el paradigma marxista como égida mayor de los reclamos obreros y los debates intelectuales. Desde luego que esa posible competencia era en cuanto a los temas de análisis de la cultura y la educación, pero no tuvieron éxito. Y muy rápidamente en las aulas y en las cafeterías de las universidades colombianas se concluyó que estas teorías e investigaciones francesas eran el producto conceptual y metodológico de un modelo mecanicista y estático que para nada daba cuenta de la dinámica de la dialéctica y la lucha de clases libradas en el sector de la educación en aquel entonces. Lo anterior señala de forma inmediata que las élites ilustradas de Colombia necesitaban anular el pensamiento social que estuviera en contra de sus intereses dominantes y que a su vez atentara contra el modelo colonial que Europa y Estados Unidos habían impuesto en Latinoamérica. Por ejemplo, la educación colonial hacia el año 1820 dependía de los caprichos de la religión católica y las clases dominantes de Europa que concebían a los nativos como seres inferiores que tenían que someterse a sus leyes porque pertenecían a una raza inferior de acuerdo a su modelo de pensamiento. Élite política, terratenientes. Históricamente las castas sociales en Colombia formaron alianzas estratégicas que les permitieran adueñarse de las tierras que generaban altas rentabilidades a través de la gestión de terratenientes. Por otra parte, buscaron la forma de crear un sistema escolar que implementara la servidumbre social de las clases pobres, además de enviar a sus hijos a Europa para que se educaran y volvieran al país a gobernar a los necesitados que ellos mismos habían formado para el servicio generacional. Por ejemplo, a comienzos del siglo pasado surge la configuración de unas nuevas castas sociales producto de la agricultura y el comercio del café, los terratenientes y, junto a ellos, los acumuladores de capitales económicos. En algunas de estas familias se despierta la necesidad de obtener mayor legitimidad y resuelven hacerse a un capital escolar y cultural que les permita abarcar el poder desde las altas esferas del Estado. Así, los hijos de estas familias se educaron en universidades europeas, constituyéndose en una élite política iniciadora de una era hegemónica del poder nepótico. Actualmente Colombia es un estado de terratenientes que se adueñan de las tierras de los pueblos nativos, campesinos, afrocolombianos, etc. A través de grupos paramilitares que patrocinan los políticos, empresarios, empresas multinacionales, narcotraficantes y otros tantos que luchan por desplazar a los desprotegidos por el Estado colombiano. Ya que la ambición y la riqueza están por encima del respeto a los derechos humanos. En Colombia existe el acaparamiento de tierras, a saber, 2 en algunas zonas rurales, cerca de los centros urbanos o los municipios. Los campesinos sí tienen título de propiedad o escritura pública como se llama en Colombia, pero para quitarles las fincas a los campesinos, utilizan las amenazas de los paramilitares, quienes dice: nos vende o le compramos a su viuda. Algunos han tenido que vender bajo amenaza. Otras que abandonaron sus fincas, llegaron otros y las ocuparon y hoy reclaman el derecho de posesión, o han hecho papeles o escrituras de ventas falsa. Para eso también se prestan las autoridades corruptas, llamadas notarías, para legalizar ese despojo y robo de tierras. Tecnología educativa. Como se había impuesto el sistema educativo de los Estados Unidos y Europa en Colombia, se diseñó el concepto teórico y práctico que se denominó modelo pedagógico de la tecnología educativa, a fin de rendir homenaje a los organismos internacionales, cuya misión era enseñar los modelos sociales y psicológicos del conductismo que ayudará a las élites políticas y dominantes del país en su lucha por alcanzar los fines económicos a través de una educación enajenadora. Desde entonces la educación se usa como un medio económico para generar riqueza y no como un fin para formar seres racionales y ciudadanos conscientes de sus problemáticas y realidades sociales. Otra de las nefastas consecuencias de la tecnología educativa fue que las universidades de élite podían acceder con mayor facilidad a los nuevos contenidos y propuestas educacionales para gobernar a los pueblos.
Entre tanto, las universidades públicas que dependían económicamente del Estado colombiano no pudieron acceder a ningún tipo de herramienta tecnológica y muchos menos obtener recursos para la infraestructura o simplemente suplir las necesidades básicas que permitieran estudiar con dignidad. Así lo señala Álvaro Moreno Durán. 1. Colombia, fiel a estas políticas, inició un modelo desarrollista con fines económicos en donde la educación empezó a privilegiar la tecnología como medio y fin, y los colegios y universidades de élite ampliaba la brecha en la distribución del capital escolar en la sociedad colombiana. En los últimos años la anterior tendencia se ve agudizada por el énfasis en las leyes del mercado, impuestas una vez más por un modelo foráneo, esta vez por el neoliberalismo. La mayoría de las reformas que desde entonces presenta la educación colombiana tienden a los procesos productivos, donde los resultados deben ser medidos y controlados, buscando la eficacia y la rentabilidad mediante escalas estándares. Esta cuestión muestra que la educación pretende ser un medidor de datos tecnológicos que determina quiénes son competentes y quiénes no. Educación y modelo neoliberal. En la actualidad la cobertura educativa es bastante deficiente en Bogotá, las regiones, municipios y corregimientos de Colombia. Ya que el analfabetismo tiene fuerte presencia en la nación como consecuencia del negocio lucrativo que han hecho de la educación los empresarios y élites del país. Porque para nadie es un misterio que en los últimos 10 años en Colombia se han creado más universidades que en otros tiempos, además del costo tan elevado que estas últimas ofrecen para cursar una carrera de pregrado. Lo que genera que la educación se vuelva un negocio privado entre las universidades y el Estado, ya que el ICETEX es una forma de adquirir riqueza a través de la expedición de certificados o diplomas académicos que acreditan a las clases pobres de la nación que tienen que salir a producir dinero para las élites dominantes. Álvaro Moreno Durán explica: 1. Como podemos observar, a pesar de las tendencias descritas, el país avanzó en cuanto a la cobertura, y si bien su incremento ha sido considerable especialmente en Bogotá, todavía el índice de analfabetismo es preocupante. La deserción de los estudiantes en primaria y secundaria es alta. Gran parte de la población no puede ingresar a la educación superior, y ni hablar del déficit de doctorados. De esta hipótesis se podría deducir también que en el campo de la educación colombiana hay un margen para la movilidad social y económica ascendente, entendida como el proceso en el cual las personas transitan de un estrato social a otro. Desde luego que esto sucede con los individuos que pueden tener acceso a la educación y a las instituciones con prestigio nacional, situación que difícilmente sucede hoy en los países desarrollados. Página 4. Lo anterior señala que las oportunidades educativas son bien escasas si no se accede a créditos bancarios para pagar la carrera de pregrado. Ya que las personas tienen que luchar por seguir estudiando a través de especializaciones, posgrados y doctorados. Sin embargo, estas últimas tienen precios y requisitos bastante altos para que se puedan entregar con mayor facilidad en manos de los estratos sociales privilegiados y formados para gobernar a los pobres. Poder nepótico. El poder nepótico es aquel que entrega el gobierno estatal en manos de los familiares y amigos para no correr riesgos e imponer lo que se anhele. Por ejemplo, en la tiranía de Pisístrato, para proteger su poder y planes con el pueblo de Atenas, entregó la mayoría de los cargos políticos y públicos a sus familiares y amigos más cercanos. En Colombia la historia pública y política del poder estatal ha estado determinada por las mismas familias que se han hecho al gobierno a través de los bancos, empresas, universidades, instituciones militares y otras tantas entidades que perpetúan el poder hereditario. Por esta razón, quienes pretendan luchar en contra de ese gobierno hereditario serán amenazados, perseguidos y en el peor de los casos asesinados. Una muestra real de lo que se está diciendo son los canales privados de televisión que se encargan de imponer una visión de servidumbre en los pobres que deben obedecer y trabajar para hacer más ricas a las mismas familias que gobiernan a través de los abuelos, padres e hijos de los hijos de sus hijos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.